Vale, vale, basiera emongo txegu oiko deialdiari. Gai ordenaren lehenengo puntuan, 2024ko martxoaren 13ko akta onartzea hala badagokio, primer punto del orden del día, aprobación si procede el acta de fecha de 13 de marzo de 2024. Ez esaterik? Bai? Ez naiz agertzen hemen bertaratuko udaren ordezkaria, gomizko bakarrik agertzen dira testu eta ni ez naiz agertzen. Bale, aldatuko dut. Onartzen dugu jakin aldaketa hori ingo dugula? Bai? Vale, aurrera. Bigarren puntua, 2024ko martxoaren 20ko akta onartzea hala badagokio, aprobación si procede el acta de fecha de 20 de marzo de 2024. Zuz esaterik? Vale. Hirugarren puntura orduan, lehendakaritza dekretuen berri ematea, martxoaren 13tik maiatzaren 15 arteko dekretuak, dación de cuenta de los decretos de presidencia del 13 de marzo al 15 de mayo. Zalantzarik? Ez? Vale. Laugarren puntua, kreditu gehigarrien bidezko kreditu aldaketa onartzea hala badagokio, 2024, 887 expediente. Aprobación si procede de la modificación de créditos mediante crédito adicional, expediente 2024, 887. Hemen unai hartuko du hitza. Ogasun batzordean aipatu bezala, txortegi gaindikinaren bitartez finantzatutako aldaketa presupuestarioak dira. Txostenean, espedientean bi txosten agertzen dira, beraz bi aldaketa presupuestario dagokie. Alde batetik da, TAF maila goreneko tekniko baten kontratazioa, por acumulación de tareas izango litzateke, guztira 75.920 euro, eta bigarren aldaketa presupuestarioa izango litzateke fitxaje makinen leku aldatzea, ez egoen aurreikusita gastu hori, eta orduan 1.200 euroko aldaketa presupuestarioa egingo litzate. Hori administrazio orokorreko atalari dagokionez. Ekoguneko atalari dagokionez, alde batetik, litzateke paper eta kartoi kontratuaren aldaketa, lankarga dela eta bigarren pertsona bati lanaldia horrela pasatu zaio, eta orduan hor egongo litzateke txostenan agertzen den aldaketa presupuestarioa. Eta bestetik, badago beste aldaketa presupuestario hori ekogunearekin lotuta, eta izango litzateke hondakinen kudeaketa mankomunizatzeko azterketa egitea. 77.679,30 euro. Eta horiek izango dirateke aldaketa presupuestarioaren espediente honetan agertzen diren elementuak. Comentaba, tal y como comentábamos en la Comisión de Hacienda, que se trata un expediente que contiene dos informes. Y un informe sería relacionado con la Administración General de la Mancomunidad y el siguiente informe con Ecogune. En el primer informe de Administración General habría dos modificaciones presupuestarias, las dos contra remanente de tesorería, por eso es crédito adicional. La primera modificación sería la contratación por acumulación de tareas de un TAF y aparece en el informe la justificación de dicha contratación. Sería funciones, y remarcamos sobre todo pues, la redacción del plan de contratación, la puesta en marcha de al menos 15 licitaciones durante el año 2024, la ayuda en la realización de pliegos y expedientes de contratación, etc. Aparece en el informe que la falta de personal administrativo ha resultado en una disminución de la eficiencia y la productividad en nuestra institución. La sobrecarga de trabajo ha llevado a retrasos en la respuesta a consultas y solicitudes, así como en la ejecución de tareas administrativas. Y por ello se justifica dicha contratación. El segundo punto, o la siguiente modificación presupuestaria ligada al área de Administración General sería el cambio de localización de las máquinas de fichaje por un importe de 1.200 euros, que aumentaría o crearía la cuenta de mantenimientos de edificios. Eso por un lado. Y luego, el siguiente informe sería ya relacionado con Ecogune y entrarían dos modificaciones presupuestarias. La primera es la modificación del contrato de servicio de recogida selectiva y transporte de papel y cartón de la Mancomunidad. En el informe aparece o se justifica que en el 2024
ha habido en estos casi 2 años, perdón, una devaluación del contrato, la carga de trabajo ha aumentado, por ello la segunda persona contratada a jornada parcial pasaría a jornada completa. Y por eso es la modificación del contrato, que se valora en un aumento de 29.204,61 euros. Y finalmente, en la segunda modificación presupuestaria ligada al Ecogune, sería la contratación del servicio de asistencia técnica para analizar pues, la posible mancomunización del servicio de Uribe Costa de recogida de residuos domésticos. Y ese estudio está cuantificado en 67.675,30 euros. Eta hori da, expediente honetan, 2024/00/8 expedientean proposatzen diren aldaketa presupuestarioa. Eskerrik asko Unai. Norbaitek komentarioren bat, hitzen bat, zalantzarik? ¿Algún comentario que queráis realizar? A nosotros sí que me gustaría, claro, en un mismo expediente, esas modificaciones de crédito, nos gustaría votarlo por separado. Porque algunos estamos de acuerdo con esas modificaciones, pero no estamos de acuerdo. Y si podríamos votar por separado las modificaciones de crédito. Por ahí me siento. Ahora mismo ya no, porque está todo en el mismo expediente en un único punto. Eso se tendría que haber solicitado antes y teníamos que habernos dado cuenta igual de ponerlo por separado. Pero ahora mismo en este punto tendríamos que aprobarlas todas o ninguna. De todas formas, hay algunas que van a venir al pleno siguiente también. Por ejemplo, la de la modificación de papel. Ahora se aprueba el crédito, pero la modificación del contrato hay que aprobarla en el pleno que viene. Con eso es con lo que estamos. Sí, por eso, o sea, quiero decir, la modificación del contrato no es esto es un crédito para la modificación. Eso es. Pues sí, nos gustaría argumentar en nuestro caso el voto en contra respecto a la contratación de TAF en anteriores ocasiones. En la mancomunidad también ha habido las mismas licitaciones, mismos contratos, mismas acumulación de tareas. Y si recordáis, nosotros no. Hemos estado sin secretario, secretaria, una persona de confianza, como sabe el caso de Rosa, en nuestro caso en anteriores ocasiones con Mati, y lo dicho, con misma carga laboral, por lo tanto, no vemos necesaria esta nueva contratación cuando en muchas peores condiciones se ha trabajado con bastante menos personal. Por lo tanto, por eso nos podemos de acuerdo. Vale. Pero normalmente solo estáis en contra de ese punto, ¿no? Sí. Sí. Que bueno, en global votáis en contra. Vale. Hala ere hartzen dugu proposamena datozen aurrekontu aldaketa guztiak banan aurkeztea aldeko eta kontrako eta abstentzioak ahalbideratzeko. Horretan prozedura egokiena hori litzateke eta ez danak elkartzea. Bozketarekin hasiko gara. Bai. Aldeko bozkak. Kontrako bozkak. Abstentziorik. Bosgarren puntura joango gara. Kreditu gehigarriaren aldaketari buruzko iraunkortasun txostenaren berri ematea. Expediente 2024. Bueno, aurreko expedientearen zenbaki berdina. Punto número 5, dación de cuenta del informe de sostenibilidad relativo a la modificación de crédito adicional, el mismo número de expediente que ha explicado antes. Bai. Aurrekontu aldaketa egiten danean kreditu gehigarriaren bitartez, hau da, atxortegi gaindikina erabiliz, halabeharrez, derrigorrez, idazkariak edo kontu hartzaileak egin behar du txosten bat, non ziurtatzen duen jasangarritasun ekonomiko-finantzieroa ez dela kaltetzen. Naiz eta atxortegi gaindikina erabili. Comentaba que al realizar una modificación presupuestaria mediante crédito adicional, es decir, utilizando remanente de tesorería, la secretaria o interventora tiene que realizar un informe preceptivo en el que asegura que la sostenibilidad económico-financiera de la entidad no está en el entredicho. Entonces, eso es dar cuenta de ese informe de secretaría en relación a la modificación presupuestaria anterior. Eskerrik asko nahi, zalantzarik, galderarik. ¿Un comentario que queréis realizar? Vale. Rengo puntura joango gara. Seigarren puntua, transferentziaren bidez kredituak aldatzea onartzea ala badagokio, expediente 2024.
902. Aprobación si procede la modificación de créditos mediante transferencia. Expediente 2024-902. Kreditu aldaketa bada transferentziaren bitartez, oraingo honetan ere bi kontzeptu daude, espediente berdinean. Hau da, ekoguneari dagokiona, badago kanpaina bat mugikortasunaren inguruan, eta egiten dena da aldatu eta kanpaina hori hondakinen kudeaketaren inguruan izango litzateke, hori batetik, eta bestera, euskararen alorrarekin lotuta, bazeuden diru laguntza, bazegoen edo aurreikusita kontratazio bat, zelan da, bertsozale elkarteari dagokiona, baina egokiago ikusi da, legalki egokiago, edo administratiboki egokiago, bertsozalen elkarteari zuzenean ematea diru laguntza izenduna. Hori izango litzateke gardenena. Eta hori da osoko bilkura honetara ekartzen den proposamena. Comentaba que hay dos transferencias de crédito. La primera sería relacionada con el Ecogune. Se pasaría de una campaña sobre movilidad a una campaña de gestión de residuos. Y la segunda transferencia de crédito sería en el ámbito del euskera. Y la intención es que en años anteriores se ha hecho contratación a bertsozalean en el Elkartea, pero administrativamente es mucho más transparente y adecuado que se acepte en este pleno pues una subvención nominal a bertsozalean elkartea, que es la asociación que realiza estas actividades casi en exclusiva en Euskal Herria. Y eso serían las modificaciones presupuestarias. Komentarioren bat, hitzaren bat edo, iritzirik? Ez? Vale. Bozkatuko dugu puntu hau, aldeko bozkak. Danak bozkatu dugu, ezta? Vale. Zazpigarren puntua, 2023ko kreditu gehigarriaren aldaketei buruzko jasangarritasun txostenaren berri ematea, dación de cuenta del informe de la sostenibilidad relativo a las modificaciones de crédito adicional 2023. Bai. Aurrean justo komentatu edo azaldu duguna, aldaketa presupuestario bat egiten danean altxortegi gandikinaren bitartez, idazkariak edo kontu hartzaileak txosten bat egiten du, non jasangarritasun ekonomiko-finantzieroa bermatzen dela adierazten duen. Eta txosten hau dagokie 2023an egindako aldaketa presupuestario guztiei. Comentaba que ese informe preceptivo que tiene que realizar la Secretaría Municipal cuando se hacen modificaciones presupuestarias relacionadas o financiadas mediante remanente tesorería, pues ese informe lo tiene que realizar preceptivamente cuando se hacen esas modificaciones, y este informe que se da cuenta de ello es relacionado con las modificaciones del 2023. En 2024 ya se hará por cada modificación un informe preceptivo. Vale. Zalantzarik edo? Ez. Hurrengo puntura. 8. puntua, Euskararen erabilera normalizatzeko plana eta hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak onartzea hala badagokio. Aprobación si procede de la aprobación del plan de normalización del uso del euskera y de los criterios para el uso de las lenguas oficiales. Bueno, aurrekoan joan gonbidatu genuen berak azaltzeko planaren nondik norako, laburpen nahiko zehatza egin zigun. Eta, bueno, barduan, ez da dut uste zalantzarik izango duzuen. Digo que hace en asuntos de pleno invitamos a Joanes para que explicara, hiciera un resumen bastante exhaustivo del plan y de los criterios para el uso de las lenguas oficiales. Entonces, bueno, pues no es mi intención volver a repetirlo, la verdad, porque creo que no habrá dudas. Entonces, ¿alguna duda así no concreta que tengáis? Vale, bozkatuko dugu puntu hau, aldeko bozkak. Dana bozkatu dugu, ezta? Vale. 9. puntua, diru laguntzen plan estrategikoaren lehen aldaketa onartzea hala badagokio. Aprobación si procede la primera modificación del plan estratégico de subvenciones. Bueno, naik aipatu du 6. puntuan bertsolaritza egingo dugula orain diru laguntza baten bitartez, orduan plan estrategiko aldatu behar dugu, eta hori da ekartzen dugun moldaketa. Bueno, Unai ha explicado ya que este año por primera vez se va a dar mediante subvención a bertsolaritza. Entonces, bueno, tenemos que modificar el plan estratégico de subvenciones y es la modificación que se trae en este punto. Vale. Zalantzarik edo galderarik? Solo es para eso, ¿no? Sí, solo es. Para Solo se modifica facilitar. Sí, cada vez que se amplía o se disminuye o se crea una nueva subvención hay que modificar el plan estratégico. Y hemos modificado solo esto. Vale. Zalantzarik edo?
Vale, bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Ahora que está, vale. Hango amairakoak ez ditut ikusten. Vale, Bai. Egin dut hasiera eta gero. vale. 10. puntua, 2024-2028 aldiko adikzioen prebentzio plana onartzea ala badagokio, aprobación si procede del plan de prevención de adicciones 2024-2028. Se ha actualizado el plan, se ha llevado, es un plan que se actualiza cada 4 años, y bueno, Bego también vino en la anterior, en las otras pleno, y también explicó un poco, y también se ha trabajado en el alcalde. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna duda. Zalantzarik ez? Vale, barruan bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Onartuko. Vale. 11. puntua, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea ala badagokio, aprobación si procede de la modificación de la relación de puestos de trabajo. Bona hau da, langile batek azkenean bere lanpostuari dagokio, baino funtzio gehiago betetzen dituelako, orduan, bueno, pentsatu dugu, egokiena zala, RPT-an aldatzea eta funtzio horiek bai, egokitzea bere lanpostua, ¿no? Se modifica la RPT porque una trabajadora estaba realizando más funciones a que le corresponden a su puesto de trabajo, entonces se ha modificado para que se refleje en el puesto de trabajo las funciones que las viene realizando desde hace tiempo atrás. Vale. Zalantzarik edo galderarik? Ez. Vale. Bozkatuko dugu, aldeko bozkak, ezezko bozkak, abstentzioak. Bigarren puntua, telelana arautzen duen erregelamendua onartzea ala badagokio, aprobación si procede del reglamento regulador del teletrabajo. Bueno, langileak aspalditik nahi zuten telelana egiteko aukera izatea, horretarako araudi bat egon bazan, hori da gaur aprobatzen duguna. Delegatu sindikalei pasatu zitzaien, ondo ikusi zuten, eta hori izan da, ona ekarri izan duguna, ¿vale? Pues era una demanda de los trabajadores de hace tiempo el poder teletrabajar, habría que regularlo. Y bueno, es una normativa que se ha trasladado también a las delegadas sindicales y lo han visto, están conforme, no han querido realizar ninguna modificación, entonces es lo que se trae aquí directamente, ¿vale? Zalantzarik edo? Ez, vale, bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Hirugarren puntua, etxez etxeko laguntzen zerbitzuaren kontratazio espedientea onartzea ala badagokio. Aprobación si procede del expediente de contratación del contrato de servicio de ayuda a domicilio. Hemen ere Bego etorri izan azaltzera, zelako aldaketak egon diren aurreko lizitaziotik ona, baita ere orduak handitu direla, eta, bueno, ez dute tandan azaldu zala, Decir que, bueno, ya vino también Bego a explicar las diferencias entre la anterior licitación a esta y también cómo ha habido una ampliación de horario, porque también hay mayor demanda, y entonces, bueno, que se ha intentado reflejar en esta licitación. Galderarik edo zalantzarik? Ez, vale. Aldeko bozkak. Eta azkenengo puntua, galdezkeak, ruegos y preguntas. Si hubiera algún ruego, alguna pregunta. Yo tengo una cosa que no tiene que ver con la MANCO expresamente, pero bueno, aprovecho para Si quieres que cuando termine el pleno vale. y ya nos quedamos a hablar, si queréis. Vale, vale. Venga. Entonces damos por finalizado el pleno. Vale. Digo, porque Raúl está grabando. Listo, Raúl. Amaitu dugu, ¿vale?